Imagina por un momento que vas a construir un rascacielos, un edificio hermoso de 50 pisos, consigues un crédito multimillonario, contratas a los mejores arquitectos de la ciudad, compras acero de la más alta calidad y comienzas a vaciar los cimientos. Todo parece perfecto, pero justo cuando vas en el piso 10, el dueño del terreno donde estás construyendo se acerca. Te toca el hombro y te dice: oye, por cierto, el contrato de arrendamiento que teníamos a 20 años ya no me gusta. A partir de ahora, lo vamos a revisar cada 12 meses, a ver si me sigues cayendo bien. Si no, te vas. ¿Seguirías construyendo? ¿Le meterías un solo peso más a esa hora? Por supuesto que no. Detendrías las máquinas al instante. Bueno, mis estimados empresarios, eso es exactamente lo que acaba de pasar en la macroeconomía de Norteamérica el día de ayer, 2 de julio de 2026. Estados Unidos ha puesto sobre la mesa la intención de no renovar el Tratado de Libre Comercio a largo plazo y en su lugar someterlo a un examen anual. Y mientras los políticos discuten en televisión, tú, que tienes una empresa proveedora de manufactura, tú, que eres un transportista, o tú, que tienes una comercializadora, estás construyendo tu patrimonio en un terreno que acaba de volverse inestable. Soy tu host, Miguel Ángel Chacón, socio estratégico jurídico financiero, y esto es Lexfin Pyme, leyes para no abogados. El único espacio donde cruzamos el derecho corporativo con las finanzas empresariales para que dejes de operar a la defensiva y comiences a estructurar tu negocio como los grandes corporativos. Este programa está diseñado exclusivamente para ti, que eres dueño de una pequeña o mediana empresa o un profesionista independiente que ya superó la barrera de los 300,000 pesos mensuales en facturación. Si ya sabes vender, felicidades, tienes el 50% del camino recorrido, pero el otro 50% consiste en retener ese dinero. Y si sigues operando sin contratos estructurados, pagando sueldos por fuera y confundiendo la cuenta de tu negocio con tu tarjeta de crédito personal, déjame decirte que no tienes una empresa, tienes una bomba de tiempo con un letrero de abierto. Hoy vamos a desmenuzar 3 noticias que sacudieron los mercados ayer. Vamos a hablar de la incertidumbre del TEMEC, de la trampa del superpeso con las remesas récord, del engaño financiero de Nike en Wall Street y la nueva guillotina laboral que está por caer sobre el 54% de los empresarios informales en México. Cosas que ayer te platiqué, hoy, ahora sí ya te damos el contexto. Remitámonos a las pruebas y arrancamos. Vamos con el panorama económico y el análisis de la noticia principal. Ayer las alarmas de los corporativos transnacionales sonaron con fuerza. La noticia principal no fue el nuevo impuesto ni devaluación abrupta, fue algo mucho más sutil pero 100 veces más destructivo: la incertidumbre. Estados Unidos ha decidido que el TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, no se renovará en automático por un bloque de 16 años como se tenía planeado. No. En su lugar, el gobierno estadounidense quiere que este tratado pase por una revisión anual. Vamos a aplicar nuestro filtro número 1: información normativa e histórica. Para entender esto, hay que recordar que las cadenas de suministro globales no se arman pensando en lo que va a pasar la próxima semana. Cuando una armadora de autos decide poner una planta, un ejemplo, Nuevo León, el retorno de inversión, lo que en finanzas llamamos ROI, está calculado a 15, 20 o hasta 30 años. Por eso, el TEMEC original incluía una cláusula de certidumbre a lo largo del plazo. Era ese sello de garantía que le decía al capital extranjero: trae tus millones de dólares a México. Las reglas no van a cambiar hasta el 2036. Pero ahora, al cambiar la regla del juego a una revisión anual, inyecta el peor veneno que puede existir en las finanzas corporativas: el riesgo regulatorio constante. ¿Por qué ocurrió esto? Principalmente como una palanca de negociación política en Washington. Es una forma de mantener a México bajo presión constante en temas migratorios, energéticos y por supuesto de seguridad.
Pero ahora no nos importa la política, no nos importa cómo está afectando tu flujo, nos importa cómo está afectando tu flujo de efectivo. ¿Cómo afecta esta noticia macroeconómica a una pyme en México? Bueno, vamos a aplicar el filtro número 2, la realidad del mercado. Supongamos que tú tienes una empresa de inyección de plásticos, vamos a decir en Querétaro, o una flotilla de tractocamiones en Monterrey. Eres un proveedor tier 2. Es decir, le vendes a las grandes empresas que exportan. Con la euforia del famoso nearshoring, la relocalización de empresas asiáticas hacia Norteamérica, fuiste al banco hace un mes y pediste un crédito de 15 millones de pesos a una tasa del 15% anual, a un plazo de 7 años, para comprar maquinaria nueva o más camiones. A esto le llamamos CAPEX o Capital Expenditure, o sea, gasto del capital para expansión. Hiciste tus proyecciones asumiendo que tu cliente transnacional te iba a comprar volumen constante durante la próxima década. Pero, ¿qué pasa si en 12 meses Estados Unidos se levanta de malas, exige aranceles al sector automotriz y tu cliente decide congelar sus operaciones en México? Bueno, tu cliente gigante empaca sus cosas y se va, o recorta su producción a la mitad. Pero tú te quedas aquí, en México, con una maquinaria que no está produciendo, con 50 empleados en nómina y un crédito bancario a 7 años que tiene que pagar mes a mes. A tu banco no le importa si Estados Unidos renovó el tratado o no. El banco quiere su capital más intereses. Esa es la desconexión total. El gran capital multinacional tiene estrategias jurídicas de salida. Las pymes mexicanas no. Y aquí entra el filtro número 3, que es el contraste estratégico. ¿Qué decisiones deberías considerar hoy como empresario? Si la visibilidad de tus clientes exportadores se va a reducir a ventanas de 12 meses, tu endeudamiento a largo plazo debe frenarse. Tienes que evaluar esquemas de arrendamiento puro, o sea, el leasing, para maquinarias o vehículos. El arrendamiento te permite deducir fiscalmente la renta mensual. Y si el mercado se contrae en 2 años, devuelves el equipo y no te quedas con un pasivo inmanejable. No te tragues el discurso optimista de que que dicen las cámaras de comercio. El tratado sigue vivo y no pasa nada. Claro que sigue vivo, pero lo acaban de meter a terapia intensiva con un monitor conectado cada año. Debes institucionalizar tu empresa y crear un gobierno corporativo. Tu comité interno debe analizar estos riesgos antes de firmar cualquier pagaré bancario. Ahora, vamos a economía. ¿Qué se afecta a tu negocio? Pasemos al segundo bloque de información. Vamos a hablar de la economía de calle, la que sientes cuando pagas la nómina o le cobras a tus clientes. Ayer se confirmó un dato que muchos celebran. Las remesas de mayo rompieron un récord histórico. México recibió más de 5.600 millones de dólares. Todos los noticieros tradicionales abrieron con esto, aplaudiendo como si hubiéramos ganado el Mundial de Economía. Pero nosotros no leemos titulares, nosotros leemos estados financieros. ¿Qué es lo que nadie te está diciendo de este récord? Que aunque llegaron más dólares, aterrizaron en un México con un tipo de cambio que cerró ayer en 18.35 pesos por dólar. Y a esto súmale una inflación persistente. Vamos a traducirlo en lenguaje de tu negocio. El poder adquisitivo, el que todos quisiéramos tener, bueno, es la capacidad real que tiene el dinero para comprar bienes. Si el paisano manda $500 desde Texas a su familia en Michoacán o Jalisco, el año pasado esos $500 se convirtieron en más de 9.500 pesos. Hoy, con un tipo de cambio más apreciado, esos mismos $500 se convierten en menos de 9.100. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Pero espera, la cosa empeora. Los precios de los productos en el supermercado, el pollo, el huevo, las materias de construcción, subieron por la inflación, así que la familia recibe casi un 7% menos de dinero en pesos y las cosas cuestan un 5% más caro. El resultado neto
esto es una contracción brutal del consumo interno en ciertas regiones. Y bueno, ¿cómo repercute esto en tus ventas y en tu liquidez? ¿Qué es lo que de verdad te debe interesar? Si tú tienes una pyme orientada al consumo final, llámese una cadena de ferreterías, un grupo de clínicas dentales, una comercializadora de ropa, tu cliente final de clase media y media baja tiene menos flujo de efectivo real en su bolsa. Va a posponer compras, va a pedirte crédito o simplemente va a dejar de consumir. Aquí es donde entra la gestión de riesgos. El error clásico de la pyme cuando ve que las ventas bajan es tratar de inyectar adrenalina financiera recurriendo a finanzas personales del dueño. He visto empresarios que dicen, este mes estuvo flojo, voy a meter mi tarjeta de crédito personal, la platino, para pagar la nómina y a los proveedores. Al cabo el próximo mes nos recuperamos. Dios mío, grave error. Esto es un suicidio financiero. En el momento en que tú mezclas tu patrimonio personal con flujo operativo de tu empresa, estás rompiendo el velo corporativo, es decir, la barrera legal que separa a la persona moral de la persona física. Si el negocio quiebra, te llevas tu casa y el futuro de tus hijos en las patas. Ahora, lo que Wall Street entendió y la mayoría no. Vamos a nuestro siguiente bloque. Ahora cruzamos la frontera y veamos qué pasó ayer en Wall Street. Y te traigo este caso porque encierra una lección psicológica invaluable para ti, que te diriges y que diriges una empresa. Resulta que ayer las acciones de Nike, la marca de la palomita, brincaron un 5% en la bolsa. La gente veía las pantallas verdes y pensaba, wow, Nike debe estar vendiendo tenis y ropa deportiva como loco. La economía global está excelente. Falso de toda falsedad. Si leemos el reporte de resultados trimestrales, que es el documento oficial donde las empresas públicas declaran sus verdaderos números, resulta que las ventas operativas de Nike no solo crecieron, sino que se desplomaron un 17% en regiones clave como China. Estaban teniendo su nivel más bajo de ventas en 12 años. ¿Puedes creer? Entonces, ¿por qué demonios subió la acción? Porque Nike reportó que el gobierno de Estados Unidos le hizo un reembolso de aranceles, impuestos de importación, por la absurda cantidad de $986 millones. En palabras sencillas, no vendieron más, simplemente les regresaron impuestos que habían pagado de más. Es todo. Celebrar las ganancias de Nike de ayer es equivalente a que tú hagas una fiesta de lujo e invites a todos tus amigos a brindar con champán porque el SAT te hizo una devolución de saldo a favor de 15,000 pesitos en tu declaración anual. Felicidades, campeón. Te regresaron tu propio dinero. No generaste riqueza nueva. ¿Cuál es la lección financiera para tu pyme? En finanzas debemos diferenciar estrictamente entre utilidad operativa y flujos extraordinarios. A veces el dueño de pyme revisa la cuenta del banco y ve 2 millones de pesos y dice, ¡qué mes tan espectacular tuvimos! Pero cuando haces la auditoría financiera, resulta que esos 2 millones entraron porque vendieron 3 camionetas viejas de reparto y pidieron un préstamo de $1 millón al banco y pues su venta real de servicios o productos estuvieron realmente en números rojos. Wall Street entendió que Nike tiene liquidez hoy gracias a un factor externo, pero su negocio principal está sufriendo. Tú debes hacer lo mismo. Tu estado de resultados debe demostrarte si tu empresa es negocio por lo que vende o si solo está sobreviviendo por inyecciones externas de capital. No te mientas a ti mismo con métricas de vanidad. Ahora, el escudo legal, la bomba de la informalidad. Y aquí llegamos a la parte más importante del episodio de hoy, el escudo legal. Pongan mucha atención, especialmente aquellos que siguen administrando su negocio como si estuviéramos en 1995. Ayer te platiqué que el INEGI reafirmó el datazo del mercado laboral. 54.8% de los trabajadores en México operan en la informalidad. Más de la mitad de la fuerza laboral del país no tiene seguro social, no tiene Infonavit y no tiene Afore. Y yo lo sé, muchos empresarios me van a decir en este momento, Miguel Ángel, es que la carga fiscal y social en México es asfixiante.
pagar el 30% de ICR, más cuotas obrero-patronales, más el impuesto sobre la nómina del Estado. Si doy de alta a todos mis empleados con su salario real, cierro las puertas mañana. Por eso tengo a la mitad de mi gente pagándole por honorarios y a la otra mitad en efectivo. Al cabo son personas de mucha confianza. Es gente buena, no pasa nada. Y aquí te voy a hacer una observación crítica. Creer que la informalidad laboral es un mecanismo válido de ahorro y que tus empleados jamás te van a demandar porque son como familia. Ay, Dios mío. Aquí, ¿qué está mal? Todo, absolutamente todo. Operar bajo este esquema es comprar un boleto de lotería donde el premio es la quiebra de tu empresa. ¿Por qué está mal? Porque en la materia laboral en México opera un principio jurídico llamado inversión de la carga de la prueba. Esto viene en los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo. Te lo explico en español sin tecnicismos. Si tú me demandas a mí por la vía civil diciendo que te debo dinero, tú tienes que probar que te debo. Pero en materia laboral es al revés. Si tu empleado de confianza se enoja mañana porque lo regañaste, va a la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Centro de Conciliación y dice: yo trabajaba para la empresa de este señor, entraba a las 7 de la mañana y salía a las 11 de la noche de lunes a domingo, ganaba 1,500 pesos diarios y me despidió injustificadamente. La ley asume que el trabajador está diciendo la verdad absoluta. Eres tú, el patrón, quien tiene que presentar los controles internos, los contratos individuales de trabajo firmados, los recibos de nómina timbrados por el SAT y agárrate, porque a partir del 2027 será obligatorio por ley tener registro electrónico y biométrico de jornada de trabajo. Si no tienes estos documentos, pierdes el juicio en automático y el juez te condenará a pagar horas extras, triples calculadas retroactivamente, salarios caídos, indemnización constitucional y prima de antigüedad. Un empleado que ganaba 15,000 pesos al mes te puede sacar un laudo de 600,000 pesos en un año. ¿Cuántos laudos aguanta tu flujo de efectivo antes de tener que vender tus máquinas para pagar? Pero esto, solo el riesgo legal laboral. Pero eso es solo el riesgo legal laboral. El riesgo fiscal y operativo se llama capital constitutivo del IMSS. Supongamos que el chofer que tienes sin seguro choca la camioneta de la empresa y se le rompe la columna. Lo llevas de urgencias al hospital del Seguro Social o a una clínica privada. Como fue riesgo de trabajo y tú evadiste tu obligación patronal, el IMSS te va a cobrar a ti íntegramente el costo de las cirugías, los días de hospitalización y, lo más aterrador, el valor presente de la pensión por invalidez de ese muchacho por el resto de su vida. Hay empresas que han recibido multas de 3 a 5 millones de pesos por un solo accidente. ¿Cómo prevenimos esta contingencia? Pues mediante el cumplimiento normativo. Dejen de buscar machotes en internet, los contratos básicos no sirven de nada, tienes que aplicar una estrategia jurídica donde tu empresa pase por un proceso de formalización escalonada. No se trata de subir los costos mañana al 100%, se trata de implementar controles internos, instalar un software biométrico de asistencia donde la entrada y la salida queden registrados digitalmente, redactar contratos que especifiquen claramente las jornadas de trabajo y migrar gradualmente a la plantilla hacia la formalidad mediante estrategias de previsión social y salarios íntegros que son 100% legales y permiten eficientar el pago de impuestos sin evadir responsabilidades. La informalidad no te hace competitivo, solo infla temporalmente tus márgenes mientras engorda un pasivo contingente oculto que el día que explote borrará 5 años de utilidades. Y bueno, pasamos al plan de acción y cierre. Hemos repasado cómo la macroeconomía y la legislación está estrechando el cerco y cómo hacemos siempre bajo nuestra estándar Six Sigma legal. No podemos terminar este episodio sin un plan de acción directo. La información sin ejecución es puro entretenimiento y aquí venimos a hacer dinero y a protegerlo. ¿Qué haría un despacho de alto nivel si fueras nuestro cliente hoy mismo? Bueno, pues aquí está tu plan de mitigación de contingencias por estricta prioridad. Número 1. Acción para hoy. Etapa, definir y medir. Terminando
Terminando este episodio, vas a citar a tu contador o a tu gente de recursos humanos y le vas a pedir una sábana de nómina real. Necesitas cuantificar exactamente quiénes están en el IMSS, quiénes están por asimilados y quiénes están en la completa oscuridad de la informalidad. Hoy mismo vas a medir cuánto asciende tu riesgo legal en pesos, si esos empleados deciden demandarte. Número 2. Acciones para esta semana. La etapa es analizar. Vas a revisar el pasivo de tu empresa. Si tienes deudas bancarias a largo plazo para infraestructura, vas a evaluar si puedes reestructurarlas o si tu estrategia de adquisiciones debe frenarse ante la posible revisión anual del TEMEC. No metas dinero a activos fijos inamovibles a 10 años. Si tu cliente gringo te puede cancelar en 12 meses. Ojo ahí. Número 3. Acción para este mes. Etapa, mejorar y controlar. Vas a implementar tu primer control interno tecnológico. Contacta a proveedores de software de gestión de asistencias biométricas como RADME u otros. Empieza a registrar electrónicamente las entradas y salidas de todo tu personal. A la par, debes contratar a un especialista corporativo para que audite y redacte todos tus contratos laborales, extinguiendo riesgos pesados mediante renuncias y recontrataciones estratégicas. Con esto, pasas de ser un empresario empírico reactivo a un director general con gobierno corporativo. Antes de despedirme, quiero dejar una pregunta sobre la mesa para generar el debate inteligente que nos caracteriza. Ponme en los comentarios o en nuestras redes sociales. Ante la nueva amenaza del TEMEC, se revisará cada año. Ok, ¿qué harías con el excedente de flujo de tu empresa? ¿Seguirías pidiendo crédito a 5 años para comprar naves industriales o preferirías un modelo de arrendamiento para mantener tu capital líquido y sobrevivir a la incertidumbre? Quiero leer sus estrategias. Las mejores las discutiremos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en este análisis. Si tu empresa está facturando y creciendo, pero sientes que opera sobre hielo delgado, necesitas una estrategia. En Chacón Lexfin estructuramos jurídicamente tu negocio para que el SAT, las demandas y la volatilidad no te quiten lo que tanto trabajo te costó construir. Soy Miguel Ángel Chacón. Recuerda, los negocios no se ganan con suerte. Nos vemos en el mercado y en los tribunales, pero siempre con ventaja.